Hola queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Como ustedes pueden ver, hoy estoy grabando en otro lugar, gracias a Dios, aquí cerca de mi biblioteca, ya que cuando anda mi hija menor, llamada Catalina, a veces no puedo estar grabando porque ustedes deben entender, 4 años, anda corriendo por aquí y por allá, entonces es un poco complicado, pero hoy, gracias a Dios, puedo grabar acá. Y queridos hermanos, en este nuevo episodio vamos a hablar de algo que que realmente escribí hace un tiempo atrás, pero creo que también es bueno recordar y también recomendar. O sea, hoy día voy a hablar por qué es necesario, por qué debemos leer a ministros puritanos, por qué debemos leer a los puritanos. Yo sé que algunos a lo mejor están recién comenzando en lo que es el estudio teológico, y eso es verdad. Algunos ni siquiera saben quiénes son los puritanos, algunos solamente a lo mejor han escuchado de Juan Calvino, o los 5 puntos del calvinismo, ni siquiera de Juan Calvino, sino los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de las gracias, y hasta ahí han llegado, ¿cierto? Entonces, en este día me gustaría hacer este nuevo episodio, no solamente para hablar un poco o brevemente sobre los puritanos y cuáles son mis razones para recomendarlos, sino también, queridos hermanos, hablar sobre la necesidad, esa es la palabra, la necesidad de poder estudiar y leer su literatura en un tiempo como en el cual estamos viviendo, un tiempo donde existe mucho progresismo. También existe un lado también de mucho intelectualismo, mucha sola razón, esa sola razón seca, ¿cierto? Que no mueve el corazón, ni siquiera tener afectos religiosos, en donde la voluntad muchas veces ni siquiera se mueve en pos de la ley de Dios, en una vida santa, buscando la santificación, sino el libertinaje. O sea, hoy día puedes ser teólogo y ser un adúltero y un adicto a la pornografía. Sucede, no todo, no siempre, pero sucede. Estamos propensos a mostrar por estas redes sociales, por estas plataformas, siendo Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, a ser súper santos, a mostrar santidad o aparentar santidad. Pero en nuestros hogares, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás viviendo tú el Evangelio hoy en día? A lo mejor en un tiempo de confinamiento, con tu esposa, con tus hijos. Un momento de estrés, ¿cierto? Porque puede existir hoy en día estrés. ¿Cómo estás viviendo ese Evangelio? Esa piedad que muchas veces muestras por Facebook, la estás viviendo en tu hogar. ¿Estás practicando lo que lees? O mejor dicho, ¿estás leyendo? ¿Estás orando? Bueno, esas son cosas que debemos preguntarnos y también examinarnos. Y bueno, para volver al tema, creo que es necesario hoy en día estudiar a nuestros hermanos puritanos. Así que en este día, queridos hermanos, este es el tema. Abro la introducción. Hoy vamos a hablar por qué es necesario leer y estudiar a los puritanos. Así que en este nuevo episodio, ya comenzando como es de siempre, anda para abajo, allí esas letras rojas, suscríbete. Dale a la campanita para que te pueda llegar una notificación, queridos hermanos, y YouTube te envíe esa notificación y así puedas estar atento cuando pueda subir un nuevo video. Así que comenzamos un nuevo episodio, queridos hermanos, hablando de los puritanos. Hace 9 años atrás o 10 años atrás aproximadamente comencé a estudiar teología. Bueno, y quiero partir ya recomendándote esto, querido hermano. A lo mejor estás recién comenzando. A mí me he topado con varios hermanos que están recién comenzando a estudiar, no saben muchas cosas. Yo recomiendo esto. Ve donde tus líderes, ve donde están los ancianos, pide que te ayuden, que te guíen en esto, no lo hagas solo. Es necesario que crezcas en el conocimiento, pero también en comunión. Eso es necesario. Por mi parte no fue así, yo pertenecía a una iglesia de corte carismático, Asamblea de Dios. No todas las asambleas de Dios lamentablemente estudian teología, la palabra de Dios seriamente. Y a la iglesia que pertenecía, el pastor lamentablemente era el amo y señor de su congregación. Entonces todo aquel que le rebatía alguna idea era prácticamente aislado.
Entonces, cuando comencé a estudiar teología pasé por muchas cosas que no se las doy a nadie. Por eso te aconsejo que vayas donde tus líderes. Si tu iglesia hoy en día a lo mejor no está en el buen camino, bueno, ora mucho al Señor, que Dios te guíe. Y bueno, eso, queridos hermanos. Y volviendo al tema de los puritanos, cuando yo comencé a estudiar teología y hubo este boom hace años atrás de lo que era la teología reformada, aparecieron ciertos predicadores, tales como John Piper, John MacArthur, de corte bautista, y también Paul Washer, ¿cierto? Que lo recomiendo absolutamente. Yo sé que para algunos reformados Paul Washer no les gusta mucho, pero por mi parte yo lo recomiendo. Es un buen predicador, alguien que no tiene pelos en la lengua para confrontar tu pecado. Y esos predicadores hoy en día escasean, lamentablemente. Volviendo al tema, Paul Washer, como estos hermanos, siempre hablaban de fuentes, ¿cierto? Otros autores, Jonathan Edwards por parte de Piper, John Owen por parte de Paul Washer, Martin Lloyd-Jones también de Paul Washer y MacArthur, hablaban de estos hermanos, de estos ministros del pasado. Entonces Paul Washer siempre recomendaba esto, ir a las fuentes, estudiar y leer a los puritanos, que era necesario reconocer aquella piedad que hoy en cierto sentido escasea. Entonces, por la gracia de Dios, no por esfuerzo mío ni porque a mí se me ocurrió, sino que por la gracia de Dios pude llegar a los puritanos, queridos hermanos. Y creo que hoy en día es muy necesario volver a leer, a estudiar la teología que ellos desarrollaron siglos pasados, queridos amigos, queridos hermanos. Y en este día es lo que quiero recomendar. Es necesario volver a aquella teología que alimenta tu mente, pero también baja a tu corazón. Esa teología que te hace llorar por tus pecados, te hace odiar los pecados que hay en ti. Te hace también luchar y mortificar los pecados que hay en ti. Y buscar la santidad, vivir una vida santa. Vivir una vida santa. Es lo que hoy día se extraña, ¿cierto? Es más, para muchos la santificación y buscar la santidad es como que si les diera alergia en la piel hablar de santidad. Te llaman fariseo, te llaman neopuritano, de forma despectiva. Ya nos pasó hace unos años atrás con un tipo que hoy lamentablemente está bien acusado de ideas neomarxistas allí. Bueno, muchos dicen que es militante, no voy a decir su nombre, pero los que lo conocen saben quién es, aquí en Chile, de una iglesia presbiteriana. El tema es, queridos hermanos, que el Evangelio no solamente tiene que llegar a nuestra mente, sino que tiene que bajar a nuestro corazón. Y eso en los puritanos donde podemos encontrar esta teología. Y si vamos más atrás, un teólogo muy reconocido que es Juan Calvino, también podemos reconocer esto. O sea, no hay verdadero conocimiento sin piedad, ¿ok? No hay verdadero conocimiento sin piedad, parafraseando a Juan Calvino, es lo que él pensaba. Una vida piadosa, una vida sumida en abnegación, mortificando el pecado cada día y viviendo claramente para la gloria de Dios en todos los aspectos y las áreas de la vida. Cosas que han desaparecido lamentablemente en nuestro alrededor, y es lo que hablaba en una charla anterior con un pastor, el pastor Cristian, es sobre el tema de la pérdida del culto familiar, el catequizar a nuestros hijos y enseñarles doctrina, disciplina en el Señor. Eso se ha perdido. Se ha perdido el guardar el día del Señor, guardar el día del Señor. Dejar todas nuestras cosas de lado y buscar la presencia del Señor, estudiar la palabra de Dios detenidamente, comentar, conversar sobre el sermón que se dio o que se da cada domingo, ¿cierto? Entre la familia, entre los hijos, la esposa, y también claramente hacer o buscar hacer buenas obras. Aquellos que a lo mejor están en necesidad, no solamente de pan para el cuerpo, sino también del pan espiritual, ¿cierto? De nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, por eso en este día quiero recomendar, queridos hermanos, estudiar sobre los puritanos. Tengo aquí una pequeña reseña de algo que escribí específicamente hace
el año pasado, creo que fue el año pasado, sí, pero fue como en diciembre, no, miento, como en marzo del año pasado. Y esto dice así: originalmente el término puritano fue peyorativo, y eso es verdad. Hoy, como dije, también a nosotros, ¿por qué digo nosotros? Porque no solamente a mí, sino también a otros hermanos, nos han llamado de forma peyorativa los neopuritanos. Dice, como Leonard Trinterut dice, a lo largo del siglo XVI fue usado más a menudo como un adjetivo menospreciador que como un nombre sustantivo, y fue rechazado como difamatoria en cualquier lugar que fuese aplicado. Ahora, los primeros puritanos eran hombres que no podían aceptar que la obra estuviera ya completa ni descansar satisfecho con ella en su imperfección. Deseaban hacer a la iglesia un instrumento tan perfecto como fuera posible para la promoción de la verdadera religión, y por tanto rechazaban completamente todo lo que tolerara el error y la superstición católica. No ponían objeciones a la relación de la iglesia con el Estado o con algún control por las autoridades civiles. Se sometieron a las regulaciones que tales autoridades aprobaban, pero ya sea consistente o inconsistentemente, resistieron a aquellas que les parecía inapropiadas o contrarias a los intereses de la verdad protestante. No actuaron solo o principalmente, como a veces se les ha acusado, por hostilidad al gobierno eclesiástico de los obispos, sino por la intensa convicción de que la jerarquía, tal como era y parecía que iba a quedar siendo, era destructiva para la pureza de la verdadera religión. Por eso también se les llamaba puritanos, buscaban la pureza dentro de lo que tenía que ver la religión. Hoy, el intentar buscar la pureza dentro de lo que tiene que ver la religión cristiana es un trabajo arduo, es un trabajo difícil también. Existe mucha pluralidad, mucho sincretismo dentro de muchas congregaciones, aún así llamadas reformadas. Y eso es lamentable, es terrible. Debemos tener cuidado con esto. Y no estoy hablando del puritanismo. Debemos tener cuidado con el pluralismo y el sincretismo dentro de la iglesia. Y debemos también ser impulsados a esto, a buscar lo que tiene que ver con la pureza dentro de la doctrina, dentro de la adoración a Dios, la cual Él exige, queridos hermanos. A ver, ¿qué más dice? Las escrituras fueron la pieza central del pensamiento y vida de los puritanos. El puritanismo fue, por sobre todas las cosas, un movimiento bíblico. Para los puritanos la Biblia era en verdad la posesión más preciosa que el mundo podría permitirse. Su convicción más profunda era que la reverencia a Dios significaba reverencia por las Escrituras. Servir a Dios significa obediencia a las Escrituras. Por lo tanto, para su mente no podría darse un insulto mayor al Creador que rechazar su palabra escrita, y por el contrario, no podría haber un acto de reverencia más elevado que apreciarla, estudiarla con detenimiento y luego vivirla y enseñarla a otros. La intensa veneración por las Escrituras, como la palabra viva del Dios viviente, y un devoto interés por conocer y hacer todo lo que prescriben, fue el distintivo sobresaliente del puritanismo. Esto es así. Hoy la palabra de Dios, y esta es una crítica para la iglesia contemporánea, la palabra de Dios ha quedado relegada a un segundo plano, mayormente por iglesias carismáticas, ¿cierto? Siempre buscando nuevas revelaciones, sensacionalismo, lo subjetivo, lo que ellos perciben, ¿cierto? Caer al suelo, tener sueños, sentir, ¿cierto? Y la palabra de Dios claramente queda de lado. O sea, el otro día escuchaba a un pastor pentecostal hablando un poco sobre el testimonio y haciendo una crítica. Se decía que realmente el pentecostalismo en cierto sentido le había dado mucho realce al Espíritu Santo y había dejado en segundo plano la palabra de Dios. La pregunta: ¿es posible darle realce al Espíritu Santo y dejar de lado la palabra de Dios? Son cosas que van unidas. Entendemos que el Espíritu Santo ha inspirado la palabra de Dios, por lo tanto van unidas, no se pueden separar. Entonces ahí existe un problema dentro del pentecostalismo. Y por el otro lado,
por el lado más intelectual, más academicista, y también por el lado, debemos decirlo claramente, del área más reformada. Existe mucho intelectualismo, pero poca vida. No hay una praxis, no hay una práctica de la palabra de Dios. Y eso también ha provocado graves y serios problemas. Una de las cosas de las cuales quiero recomendar y hablar en este día también tiene que ver con la meditación. O sea, los puritanos meditaban sobre la palabra de Dios, algo que hoy desapareció, esa es la palabra, desapareció o de lo que es la órbita religiosa, ¿ok? No se medita de la palabra de Dios, solamente se lee, se memoriza, pero no hay momento para meditar. Y voy a leer un poco sobre esto. Dice, la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a temas como estos. No se nos enseñó sobre la meditación en la palabra de Dios, algo que debería ser una práctica normal dentro de la cristiandad. La palabra de Dios dice esto, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Eso está en el Salmo 119, 48. Y debido a esto existe un obstáculo para el crecimiento de los cristianos de hoy. Y es la falta de cultivación del conocimiento espiritual. Somos faltos en dar el tiempo suficiente a la oración y la lectura de la Biblia y hemos abandonado la práctica de la meditación. Los puritanos jamás se cansaron de decir que la meditación bíblica implica pasar tiempo en el Dios Trino, con el Dios Trino y su palabra, anclando la meditación en la palabra viva, Jesucristo, y en la palabra escrita, la Biblia. Los puritanos se distanciaron del tipo de espiritualidad falaz o misticismo que acentúa la contemplación a expensas de la acción y acude a la imaginación a expensas del contenido bíblico. No se debe evitar este tema, queridos hermanos, no se debe evitar, aunque parezca innecesario. A primera vista somos llamados a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Pero no solo elevar la razón a tan altos preceptos sin que estos produzcan transformación en la totalidad de nuestra vida. Thomas Watson definió la meditación como un santo ejercicio de la mente por el que traemos a la memoria las verdades de Dios y con seriedad reflexionamos sobre ellas y nos las aplicamos. Thomas Watson, queridos hermanos. Bueno, tengo algunos libros de Thomas Watson ahí arriba. El Tratado de Teología, los 10 Mandamientos y el Padre Nuestro, que los recomiendo, queridos hermanos. Son muy buenos libros. Teología, aplicación. Esa aplicación que llega al corazón. Esa aplicación que termina con lágrimas en los ojos, porque te das cuenta de tu pecado, en arrepentimiento delante de Dios. Esa teología y esa predicación que hoy escasea, queridos hermanos, y no puedo decir que no existe, porque sí existe en algunos lugares, pero escasea en muchas congregaciones. Por un lado existe mucho intelectualismo seco, y por otro lado existe también mucho misticismo, sin palabra, sin mensaje cristocéntrico, y eso es terrible, ha sido terrible para las congregaciones últimamente. Y otra cosa que quiero resaltar también sobre los puritanos y por qué leer a los puritanos es el tema de la santificación. Como decía anteriormente, la santificación para muchos hoy en día es alergia a la piel. Te llaman fariseo, legalista y cuantas otras cosas más. Y la santificación es muy necesaria. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Lo dice la palabra de Dios en las epístolas de Pablo, en las cartas pastorales de Pablo y en otros libros más. Vemos el llamado a la santificación, vemos un llamado a apartarse de las cosas antiguas y viejas que hacíamos y a revestirnos del nuevo hombre. La palabra de Dios lo dice. ¿Por qué hoy en día se rechaza la santificación? Hoy día se vive una vida doble, una vida hipócrita, ¿cierto? Como decía, podemos estar en las redes sociales mostrando un tipo de santidad, un tipo de espejismo, cinismo, hipocresía, ¿cierto? Escribir muchas frases piadosas en las redes sociales, pero nuestras vidas no se conforman y no andan conforme a la palabra de Dios, y eso no está bien. Debemos buscar la santificación, debemos buscar al Señor de día y de noche, en oración, en la lectura de su palabra, en la dependencia del poder del Espíritu Santo. Aquí Thomas Watson hablando sobre la santificación, dice así: la santificación no es una forma muerta, sino que está inflamada de celo.
Decimos que el agua está caliente cuando lo está en tercer o cuarto grado. Así aquel cuya religión ha alcanzado cierto punto de calor y cuyo corazón hierve de amor hacia Dios, es santo. Thomas Watson. La santidad es un sustantivo que guarda relación con el adjetivo santo y el verbo santificar, lo cual quiere decir para ser santo. En ambos lenguajes bíblicos, el hebreo y el griego, santo significa separado y apartado para Dios. Para el cristiano, apartarse significa negativamente separado del pecado y positivamente consagrado o dedicado para Dios y conformado para Cristo. Para el puritano, la santificación es hermosa. Hace que Dios y los ángeles se enamoren de nosotros. La hermosura de la santidad. Eso está en Salmo 110:3. La santificación es para el alma lo que el sol es para el mundo. La embellece y la adorna a los ojos de Dios. La importancia de la santificación en el creyente para un puritano tenía que ver directamente con la justificación, ya que de ella se manifiestan consecuencias, por así decirlo, que son vistas en un creyente verdadero. Y eso es verdad, o sea, alguien que ha sido regenerado, que ha sido justificado, de forma natural debe fluir un andar o buscar la santificación. O sea, yo no puedo ser o decir que soy un erudito, o bueno, claramente existen eruditos o teólogos que realmente no practican la santidad, que son hombres impíos que a lo mejor tienen cierto conocimiento, pero no han conocido al Señor. No han contemplado la gloria de Cristo. Y es lo que pasa últimamente. Muchos supuestos teólogos y eruditos hablan de la palabra de Dios así tan fácil, ¿cierto? Pero tienen vidas sumidas en adulterio. Algunos son adictos a la pornografía, adictos, o mejor dicho, codiciosos a las apuestas. Cuántas otras cosas más, cuántos ídolos en su corazón. Por ahí alguno nos dirá, sí, pero es que realmente todos somos pecadores, pues hermano Pablo. Todos somos pecadores. ¿Quién en este mundo no es pecador? No hay justo ni a un uno, ¿cierto? Pero existen, querido hermano, existen exigencias bíblicas para cada uno de nosotros. Para aquel que desea el obispado. Lo vemos allí en Primera de Timoteo. ¿Cierto? Existen exigencias bíblicas. Marido de una sola mujer. Que tenga en sujeción su familia, sus hijos. Que no sea un neófito. Y allí estamos, Pablo está hablando específicamente de un hombre que encarna la palabra de Dios. Y encarna, quiero decir, la vive, experimenta la palabra de Dios en su propia vida. No alguien que sigue reglas, sino que las vive. Entonces, queridos hermanos, debemos hoy en día buscar en esta dirección. Por eso recomiendo el estudio y la lectura de los puritanos. Lee a John Owen, lee a Jonathan Edwards, queridos hermanos, allí en los afectos religiosos. Es un muy buen libro. Lee a Thomas Watson. Estudia la teología de Thomas Watson. William Gurnall, el cristiano con toda la armadura de Dios, un muy buen libro. Y existen muchos más. Hoy algunas editoriales están haciendo el esfuerzo por poder traer a nosotros libros de puritanos. Y hoy más que nunca debemos volver a esta teología, que no solamente nos lleva, querido hermano, a vivir una vida de abnegación y piedad, sino que también centra nuestra vista y guía nuestro corazón a Cristo. Porque claramente podemos hacer o intentar hacer todas estas cosas. Pero si no está Cristo, no está el Dios Trino en el centro de toda esta motivación, de nada sirve. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el video de este día. Voy a dejar abajo a lo mejor algo de material en este mismo video. Algunos links de presbiterianismo confesional, el WordPress que tenemos, donde hemos traducido algunos temas. También voy a dejar el artículo, el por qué leer a los puritanos, a lo mejor algún link del mismo YouTube hablando de los puritanos, para que tú también puedas allí enterarte un poco más.
Como te dije, existen libros aquí detrás mío de los puritanos que yo recomiendo absolutamente. No oigas a aquellos que reniegan sobre ellos. Existen muchos hoy en día. Pero ten ojo, ten cuidado con aquellos que exaltan el academicismo, que exaltan la erudición, pero que no buscan la santidad. El diablo, queridos hermanos, es muy astuto, es muy astuto. Puedes estar mintiéndote en este momento, creyéndote cristiano. ¿Por qué? Porque has leído y estudiado mucho. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu comunión? Y cuando te digo cómo está tu comunión, esto también me llega a mí. ¿Cómo está mi comunión? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque si no está bien, debemos arrepentirnos. Arrepentirnos. Buscar el perdón del Señor. Y pedir que guíe nuestros corazones a Él. Que derrame de su gracia. Que haga atento nuestro oído a su palabra. Que podamos ser verdaderamente hijos suyos en este mundo. Sal y luz. Para poder alcanzar a otros que están perdidos. Para poder evangelizar nuestros propios hogares. Y no solamente ser alguien, como dice Pablo, solamente ser un fierro que suena allí. ¿Ah? Un címbalo que retiñe. Bueno, queridos hermanos, este ha sido un nuevo episodio de Presbiteriano Confesional y te recomiendo, como siempre, suscribirte un poco más abajo y recuerda, sigue a mi hermano de Neuma Literatura, que también está trayendo muy buenos libros. Así que nos vemos a la próxima. Dios te bendiga grandemente.